Edimburgo, Escocia, 1565. La fortaleza más invulnerable de la tierra es la residencia de los monarcas escoceses, el Castillo de Edimburgo. Hasta finales de la Edad Media, la capital de Escocia se hallaba allí donde se encontraba el rey y su corte. Pero a partir del siglo XII, los monarcas escoceses prefirieron refugiarse en el colosal castillo de Edimburgo, especialmente en épocas de crisis. Muchos añadieron su enérgico sello a sus fortificaciones. Durante su gobierno, María, reina de los escoceses, tendría muchas oportunidades para comprobar que la majestuosa Edimburgo se había convertido en un baluarte inestimable. Edimburgo debe su nombre a Edwin, un monarca que reinó en el siglo VII. Sobre un volcán extinguido alrededor del año 600 después de Cristo, tomó forma un tosco fuerte. En esta montaña de basalto negro, los glaciares han perfilado un pequeño llano en la cima sobre la que se erigió el castillo. En el año 1313, había crecido hasta convertirse en un bastión desde el cual Escocia lanzaba sus acometidas para salvaguardar su independencia. Aquel año fueron los propios escoceses quienes destruyeron la majestuosa fortificación para impedir que cayera en manos de los ingleses. El rey David II comenzó la restauración del castillo, añadiendo muros macizos sobre los escarpados riscos. En el siglo XVI, se le añadieron los robustos portones de más de 6 metros de grosor. Una vez concluida la construcción del cuarto de guardia inferior, los invasores tenían que superar 7 murallas sólidas antes de llegar al pie del castillo. Al mismo tiempo, un sinuoso camino empedrado facilitaba la tarea de subir hasta la cima con caballos y cañones a las tropas de refuerzo. Con la creación en el siglo XV del fabuloso Gran Salón, Edimburgo se convirtió en el castillo más importante y poderoso de Escocia. Se dice que ha habido un gran salón en Edimburgo desde la época del rey Edwin. Aunque en la Edad Media solo fue escenario de juergas, sueños y pillajes. Cuando el rey Jaime IV construyó este gran salón, no lo hizo con el propósito de que se convirtiera en el corazón espiritual del reino de Escocia. En 1565, cuando recae en María la custodia de la reliquia más sagrada de Escocia, el reino se encuentra ante su mayor reto. María será posteriormente descrita por Isabel, la reina de Inglaterra, como la hija de la discordia. Al final, los absurdos impulsos de María ensombrecerían su futuro, pero al principio su único pecado pareció ser haber nacido. Antes de que cumpla 6 años, María es prometida al delfín Francis, heredero al trono de Francia. Para sellar la alianza franco-escocesa, la infanta es enviada a Francia para que se eduque en la corte real gala. Durante 13 inolvidables años, María viaja entre regios châteaux como Chamort o Lyons. Muy pronto habla en francés con naturalidad. Ahora la joven reina escocesa se hace llamar Marie. A los 17 años pierde el trono y a su esposo. Con la muerte del rey, la afligida reina consorte ya no es bien recibida en su país adoptivo. Por primera vez desde su niñez, María vuelve a su tierra natal y al castillo de Edimburgo. Instalada en el trono de Escocia, al principio la hermosa extranjera es muy popular.
Su real presencia es inconfundible. Incluso su luto parece ennoblecerla. Sin embargo, María solo es una muchacha. Los nobles escoceses son maestros de la intriga y tan protectores con sus clanes como los lobos. Los años que la reina ha pasado en la refinada corte francesa no la han preparado en absoluto para la vida en Edimburgo. Durante la ausencia de María, su reino se ha visto transformado por la Reforma protestante. Al igual que Santa Margarita, que da nombre a la capilla de Edimburgo, la reina María es una ferviente católica. A pesar de las duras críticas, mantiene secretamente su culto y su fe en la capilla de Santa Margarita. Por ello, es acusada de ser una reina extranjera con una religión ajena. Para empeorar la situación, María pronto advierte que no puede contar con el apoyo de su prima protestante, la reina Isabel de Inglaterra. Dado que la joven reina lleva sangre Tudor en sus venas, es una hipotética pretendiente al trono de Inglaterra y por tanto una amenaza para Isabel. María intenta ganarse el afecto de su prima por medio de cartas, pero ni siquiera la poesía surte el efecto deseado. Después de algunos años de reinado, María borda un cojín que ilustra sus relaciones. Isabel es representada como un gato. María como un ratón. Los súbditos de María pudieron haber tratado a su reina con más benevolencia si sus detractores les hubieran dado ocasión. Uno de sus peores enemigos es el líder de la Iglesia reformista, cuya catedral, St. Giles, se halla justo al pie del castillo de Edimburgo. Su nombre es John Knox, y ataca a María por ser mujer y por ser católica. El rostro del cielo, proclama, se ensombreció a su regreso. 2 días antes el sol se apagó y no brilló durante 2 días más. A pesar de sus conflictos, el castillo de Edimburgo envuelve a María con su manto protector. Sin embargo, mientras un palacio es lo procedente para una reina, la fría y húmeda fortaleza no lo es. Cuando María no se encuentra en los aposentos reales o atendiendo los asuntos de Estado, reside a 1 milla exacta del castillo al final de la avenida más concurrida de Edimburgo. En el Royal Mile, el magnífico palacio de Holyrood House. Holyrood, que significa cruz sagrada, se erigió alrededor de una abadía que se creía que albergaba parte de la cruz de Jesucristo. La construcción de los aposentos reales del palacio fueron iniciados por la abuela de María, Margarita Tudor, alrededor del año 1500 y terminados por su padre, Jaime V. María aporta al palacio, inspirado en la arquitectura romana, el refinamiento de la vida en la corte francesa, incluyendo tapices hechos en Bélgica que cuelga en los muros para guarecerse del frío aire del mar. En el techo de madera de su alcoba hay grabadas las iniciales de sus parientes reales: María Regina, María de Guise y Jacobus Rex, Jaime V. En Holyrood, la cámara favorita de la reina María es el gran salón de casi 50 metros de longitud, destinado a los grandes bailes. Entre los retratos de la realeza de Escocia,
María intenta atraerse a la aristocracia mientras evita a los pretendientes más inoportunos. En un baile, se reúne en el jardín con un joven lord, una compleja maniobra que había aprendido en la corte francesa. Su pareja de baile se convertirá en su segundo esposo. Para la boda, celebrada en 1565, la reina pudo haber elegido la abadía de Holyrood. Pero en aquel momento la estructura más antigua del palacio se encontraba destruida por dos ataques, ambos relacionados con la reina de Escocia. El rey Enrique VIII arrasó la abadía poco después de que naciera María, cuando su madre cambió sus planes de casar a la infanta con el hijo de Enrique. A los pocos años de su segundo matrimonio, sus enemigos de la Iglesia reformista se vengan de la reina y arrasan de nuevo la abadía. La reina está indefensa y no puede impedir su destrucción. Pero la culpa de haberse comprometido con el hombre conocido con el apelativo de «el mayor error de María» es solo suya. Lord Henry Darnley es considerado un joven inestable y arrogante. Pero María se casa por amor. Poco después, en una cámara contigua a su alcoba, comienza su decadencia. David Riccio, su secretario italiano y compañero en sus juegos de naipes, despierta los celos de Darnley. Para entonces, Darnley insiste en que le sea otorgado el título de soberano, pero el Parlamento le niega la corona. En 1566, el hombre que un cardenal calificó de botarate afeminado, ha visto ya bastante y decide vengarse. En Holyrood, Darnley y su cohorte atacan a Riccio mientras cena con la reina, que ahora está embarazada. Entonces, según palabras de María, se llevaron a David con gran crueldad al exterior y allí le asestaron 56 puñaladas. Temiendo por su vida, María se refugia en el castillo de Edimburgo. Allí oye el rumor de que el asesinato de Riccio se comete con la intención de provocarle un aborto. Sin embargo, esta cámara alcanzaría su fama por ser el lugar donde vendría al mundo el próximo heredero al trono de Escocia. Con el nacimiento de Jaime, el 18 de junio de 1566, María ya puede prescindir del voluble Darnley. Tener un heredero varón es una gran bendición, pero la acertada decisión de dar a luz en el castillo de Edimburgo es de María. Su gesto patriótico le granjea la admiración de la nobleza y del pueblo por igual y consigue un paréntesis en las críticas hacia su persona. Este periodo finaliza con el asesinato de su esposo. A los 20 años de edad, Darnley, el efímero rey de Escocia, halla el descanso eterno en la abadía de Holyrood. Enterrado entre los monarcas que gobernaron el país durante 5 siglos. En este edificio cercano a Holyrood, María cuidaba a Darnley mientras se recuperaba de una enfermedad. Una tarde, fue requerida para asistir a un banquete de boda. A medianoche, el edificio saltó por los aires. Los ciudadanos hallaron el cadáver de Darnley cerca del lugar sin ninguna herida aparente. Se había salvado de la explosión, pero luego fue estrangulado hasta morir. Darnley no gozaba del favor del pueblo, pero era su rey. La nación ha sido ultrajada. Nadie se siente más disgustado que sus padres,
quienes encargan la pintura de un lienzo póstumo que posteriormente se instalará en Holyrood. Entre los que le lloran, los padres de Darnley y su joven príncipe. Su esposa está ausente. El texto sagrado pregona la culpabilidad de María. La persona representada sobre este monumento fue antaño el orgullo de los británicos. Su esposa, la reina, conocía también y consintió el trágico y lamentable asesinato del más sereno de los reyes de Escocia, eliminado del modo más bárbaro. María admite pronto su complicidad y rompe el vínculo de respeto que le unía a sus súbditos. A los 3 meses de la muerte del rey, se casa con el principal sospechoso del crimen. Los partidarios de María abandonan definitivamente a la frívola y obstinada reina por causa de su tercer matrimonio. Solo tiene 24 años. En junio de 1567, un grupo de nobles se rebelan y hacen prisionera a María. Nombran rey a su hijo Jaime. Un ejército que decía actuar en nombre del rey infante se dispone a tomar el imponente castillo de Edimburgo. Los nobles leales a la reina defienden la plaza ante fuerzas muy superiores. En 1573, el castillo vuelve a ser atacado. Esta vez son las tropas enviadas por la reina Isabel I de Inglaterra. El segundo asedio se prolonga durante casi 2 años. Gracias a un cañón de gran calibre, los muros saltan en pedazos. La gran torre de Edimburgo se desmorona. Más tarde, los ejércitos pactan una tregua para poder retirar las balas de cañón del campo de batalla que rodea la fortificación. Finalmente, los partidarios de María se rinden, aunque se niegan a entregar los símbolos del poder de Escocia, la corona, la espada y el cetro, utilizados en la coronación de María y de su hijo Jaime. En 1818, mucho tiempo después de que dicha amenaza quedara olvidada, las insignias se guardaron en el castillo para que fueran exhibidas al público de forma permanente. Durante las ordalías de Edimburgo, la depuesta María sigue siendo la prisionera de Isabel. Será trasladada de un oscuro castillo a otro durante los siguientes 18 años. Isabel ignora sus mensajes suplicando ayuda. De hecho, nunca llega a ver a su prima cara a cara. Finalmente, una imprudente misiva implica a María en diversas conspiraciones para matar a Isabel y reinstaurar el catolicismo en Inglaterra. Durante su juicio, le niegan el derecho a un abogado y también le impiden ver las cartas que la incriminan. En el castillo de Fotheringham, cerca de Londres, escucha su sentencia de muerte. «Gracias por transmitirme tan buenas noticias», responde. «Sus señorías me conceden un gran favor apartándome de este mundo». En su última noche, rehúsa el consuelo del sacerdote y escribe una carta a su primo el rey de Francia. «Desprecio la muerte y declaro que soy inocente de todo crimen». El 8 de febrero de 1587 es conducida al patíbulo.
Debes regocijarte en lugar de llorar, le dice a su doncella. María Estuardo queda liberada de todas sus preocupaciones. Sobre su muerte, el poeta Robert Southwell compone una elegía. No lamentéis mi muerte, regocijaos por mi reposo. No fue la muerte, sino el rechazo. Soltaron sus cadenas para que la cautiva pudiera marcharse. Jaime, ahora rey de Escocia, no hace nada para impedir su ejecución. Varios años después de heredar el trono de Inglaterra, traslada el cuerpo de su madre a la abadía de Westminster, cerca de su prima Isabel. El vetusto palacio de Edimburgo fue remodelado para honrar el regreso del soberano en 1615. Tras una breve estancia, Jaime nunca volvería a su tierra. Hoy, el Palacio de Holyrood, al otro extremo del Royal Mile, es una de las residencias más antiguas que todavía ocupa la realeza y uno de los lugares más visitados de Escocia. Su Majestad la Reina Isabel II visita Holyrood al menos una vez al año. Repleto de mayordomos, criados y cocineros, el palacio se restauró según su aspecto original. Robert Louis Stevenson llamó a este palacio una casa llena de recuerdos. En sus cámaras se han tramado guerras, se ha bailado hasta la madrugada y se han cometido crímenes. Todo ello mezclado con el polvo. Pero la piedra del palacio ha sobrevivido a todos los cambios. Jaime, el hijo de María, fue el primer rey de Inglaterra y de Escocia. Desde 1707, los dos reinos unidos han sido gobernados desde Londres, dejando la fortaleza más impresionante de Escocia sin un monarca escocés. La vida en Londres probablemente hubiera deprimido a la continental María, una mujer que pasó su niñez en Francia y cuya fama se extendió más allá de las Islas Británicas desde que empezó a dar sus primeros pasos en el castillo de Edimburgo. Recordad, insistió la reina de todos los escoceses en el juicio que les sesgaría la vida, el escenario del mundo es más grande que el reino de Inglaterra. Chambord. El sueño de un joven con corazón de caballero medieval y mente de mecenas renacentista. El palacio de recreo de un rey que ansió el imperio y a las mujeres con igual pasión. De día, los sonidos producidos por la caza real flotaban en el aire. De noche, la música y los susurros de intrigas y romances llenaban los salones. Acompáñenos a recorrer esta joya de la corona francesa, uno de los grandes castillos del Loire. Este es el fértil y soleado Valle del Loire. El río homónimo atraviesa el corazón de Francia, tanto geográfica como espiritualmente. Fue aquí donde, durante un siglo de guerra contra Inglaterra, se forjó la idea de Francia como nación. Aquí es donde se obligó a retroceder al enemigo. Y fue también aquí donde los reyes y las reinas de Francia decidieron construir los castillos más hermosos del mundo. Año 1520. Francia prospera bajo su nuevo rey, un joven que ama la arquitectura, las mujeres bellas y la caza. El monarca ambiciona mucho para él y para su país. Algún día espera llegar a ser emperador, convertirse en otro Carlomagno. Aspira a que la cultura francesa sea la envidia del Renacimiento europeo. Concibe que una fabulosa obra sea levantada en mitad de este bosque, un verdadero tesoro cinegético.
idea la edificación más grande, más extravagante y más moderna hasta entonces. Un palacio incomparable que asombre al mundo y a las generaciones venideras. Chambord. Este castillo, con numerosos torreones, buhardillas y torres, ha sido comparado con un tablero de ajedrez atestado de piezas, o con una mujer de melena ondeante al viento. Sin duda, el romántico y joven rey, de cuya imaginación brotó Chambord, hubiera preferido esta última comparación. Francisco I tenía apenas 20 años cuando sucedió a su primo en el trono, en el año 1515. Educado y consentido por su madre viuda, el rey se educó rodeado de las florecientes artes del Renacimiento. Le gustaban más los romances de valor caballeresco y amor cortés que sus estudios de latín. Prefería la emoción de la caza a los aspectos más refinados del arte de gobernar. Sin embargo, era inteligente y tenía buen corazón. Y tras una larga sucesión de monarcas insípidos y enfermizos, el pueblo francés quedó encantado con su gallardo y joven rey. Poco tiempo después de su coronación, Francisco I emprendió camino hacia Italia para recuperar el ducado de Milán, territorio que su familia había perdido, recobrado y vuelto a perder. Para sorpresa de toda Europa, lo recuperó. Durante su triunfante viaje por Milán, el rey galo pudo ver de cerca las obras de los artistas y arquitectos renacentistas que había estudiado en su infancia. Volvió a su tierra natal con algo más que una victoria. Regresó con una pasión hacia todo lo relacionado con el Renacimiento italiano y con un sueño: levantar algo equiparable en su reino. Consiguió incluso convencer a un anciano, Leonardo da Vinci, para que le acompañara en su regreso a Francia junto con su famoso cuadro, La Gioconda, también conocido como la Monna Lisa. Con la ayuda de Leonardo, Francisco I se dispuso a hacer realidad sus sueños arquitectónicos, primero ampliando este castillo de Blois. Sin embargo, Blois pertenecía a la reina y a sus hijos. Su talante de monarca renacentista le obligaba a tener un gran castillo para él solo, y además uno que no tuviera precedentes en Europa. El rey se fijó en las afueras del gran bosque de Chambord. Hay quien dice que lo que lo trajo hasta aquí fue el amor de una mujer, la relación ilícita que mantuvo con una bella condesa vecina del lugar. Pero también es muy probable que lo que le llamase la atención de Chambord fuera la abundante caza. Por ello, aunque los terrenos pantanosos desaconsejaban el lugar, él ya había tomado su decisión. Su castillo se alzaría aquí. En 1519 se inició la impresionante labor de clarear y limitar la finca con una muralla de casi 34 kilómetros, una empresa gigantesca con la que se cercaba una superficie del tamaño de París. Fue una época mágica. Francisco I parecía destinado a la grandeza y ya se le conocía como el segundo Carlomagno. Pero otro joven asumía la posición de poder. Era un nuevo dignatario del Sacro Imperio Romano, Carlos I de España y V de Alemania. Con solo 19 años, Carlos controlaba Alemania y España, pero quería aún más. Francia y su joven y ambicioso rey le estorbaban. Nadie sabe con certeza quién diseñó Chambord. Es evidente que lleva la marca de Leonardo da Vinci, pero este artista murió justo antes de que se empezaran las obras en 1519. La muerte de Leonardo fue un gran golpe para Francisco I, quien le reverenciaba. Según un emocionado historiador, el rey le sostenía la cabeza a Leonardo en sus últimos momentos. Pero, a decir verdad, cuando le llegó la noticia de la muerte de su amigo, el monarca se hallaba muy lejos, celebrando el nacimiento de su segundo hijo. El diseño de Chambord refleja el deseo de Francisco I de reproducir el Renacimiento italiano dándole un aire francés. La torre del homenaje, cuadrada, es italiana, pero las macizas torretas de las esquinas son medievales y francesas. La planta del castillo es muy peculiar. Una cruz griega divide la torre en 4 bloques separados. En el punto en que los brazos de la cruz se encuentran, se alza una magnífica escalera espiral. Su diseño es tan ingenioso que los que suben pueden ver a los que bajan, sin encontrarse nunca con ellos, porque de hecho hay 2 ramales distintos entrelazados. Lleva la marca del genial Leonardo da Vinci. En estos dibujos de Leonardo puede verse una escalera formada por 4 ramales.
Es probable que el gran artista la dibujara para Chambord, pero que los maestros de obra que dirigían la construcción del castillo simplificaran el diseño y lo redujeran a solo 2 ramales. Aún hoy, la escalera sigue siendo una ingeniosa maravilla arquitectónica. Una vez terminado, el castillo fue todo lo que Francisco I esperaba. Una combinación asombrosa de la tradición francesa, del Renacimiento italiano y del genio y la extravagancia de Leonardo. Resulta obvio que Francisco I procuró que su propia marca también ocupara un lugar destacado en el castillo. Otro símbolo de ornamentación real que aparece por todo el edificio es la salamandra. Según la leyenda, este animal atravesaba el fuego sin sufrir daño alguno. La madre de Francisco I eligió a esta criatura como símbolo de fuerza y valentía para su hijo. Aquí también puede verse reflejada la gran ambición imperial que tenía el joven rey. Sobre la cabeza de cada salamandra hay una corona imperial, una nota algo audaz para un sencillo monarca. Finalmente, ese estilo de corona solo la llevó su acérrimo enemigo, Carlos V. Francisco I y su castillo pagarían cara sus ambiciones imperiales. En 1525, en la batalla de Pavía, el destino se puso de parte de su enemigo. El rey francés cayó herido y fue capturado. Durante 12 meses, el monarca galo se consumió en una prisión española y las obras de Chambord quedaron interrumpidas. Un año después, Francisco I pudo regresar a Chambord, con más ganas que nunca de acabar su palacio. Su liberación fue cara. Carlos V de Alemania se quedó con una parte de Francia y con 2 hijos del monarca como rehenes. Probablemente fue durante estas visitas a la obra del castillo cuando decidió ampliar la torre del homenaje. Quizá se dio cuenta de que la perfecta simetría de la torre tenía sus desventajas, ya que dividía el castillo en 32 estancias idénticas y un rey con sueños imperiales no podía alojarse igual que sus súbditos. Para respetar la antigua simetría, Francisco I añadiría 2 alas, una para los aposentos reales y otra para la capilla. De esta forma, el nuevo proyecto rendía homenaje a Dios y al rey. Pero la simetría es falsa. Si se mira con detenimiento la fachada principal, se observa que el ala real es algo menor que el ala que alberga la capilla. Se cree que el terreno pantanoso obligó a los maestros de obras a poner los cimientos del ala nueva más cerca de la torre de lo que habían planeado. Hay otras diferencias entre las alas, las más evidentes en las escaleras de cada lado. La obra profusamente trabajada que asciende a los aposentos reales data de la década de 1540. La escalera del otro lado fue terminada 15 años después y muestra una decoración mucho más sencilla. A partir de 1526, 1.800 hombres trabajaron ininterrumpidamente en la construcción del castillo. El palacio de recreo de Chambord fue tomando forma poco a poco, hasta quedar listo para recibir a sus primeros visitantes. Francisco I no volvió a ser el mismo después de su encarcelamiento en España. La constante lucha contra su terrible enemigo, Carlos I de España y V de Alemania, se cobró un precio muy alto. Ya no era aquel caballero de corazón iluminado. La caza, una de sus pasiones juveniles, se convirtió en una válvula de escape de sus problemas fronterizos. El rey y su suntuosa corte iban a Chambord durante aquellas escapadas. En verano, Chambord se quedaba vacío porque la caza era un pasatiempo invernal. El monarca organizaba batidas de caza para su corte que podían durar desde unos días hasta varias semanas. Centenares de sirvientes y tal vez hasta 1 millar de caballos se trasladaban de un castillo a otro, llevando con ellos todos los muebles, tapices, candelabros, trajes y vajillas imprescindibles en aquellos encuentros reales. Preparar el castillo para la llegada de la corte real no era tarea fácil. Dada la tendencia del rey a la grandiosidad, el número de cortesanos se multiplicó durante su reinado, incluidas muchas damas de gran categoría. A Francisco I le gustaba decir que una corte sin damas bellas era como una primavera sin rosas. Al final, el séquito real llenaba todos los aposentos de la torre, incluidos estos enormes salones de la última planta. Nada más llegar, los lacayos emprendían la transformación del frío castillo de piedra en un palacio cálido y acogedor.
Para ello encendían las chimeneas de todas las estancias, colgaban tapices y cubrían las paredes con grueso terciopelo. Los sirvientes colocaban tablones de madera en estas ranuras y los rellenaban con barro y hierba. Las señales de las vigas les facilitaban el montaje. No es casualidad que las vigas superiores se asemejen al armazón de un barco. El techo fue construido por trabajadores de astilleros que aprovechaban el cierre de estos durante los meses de invierno para trabajar en el castillo. El ala real no se terminó hasta 1547, el mismo año en que murió Francisco I. Es posible que durante aquel periodo durmiera aquí, en la majestuosa alcoba real y rodeado por sus más allegados. En aquella época, el rey podía compartir la cama no solo con su esposa, sino también con algún invitado especial. La intimidad no era considerada como un lujo. El monarca se rodeaba siempre de un séquito de sirvientes, tanto mientras daba audiencia como cuando iba de caza al bosque o dormía en su cama. Por la noche, los criados se acostaban en catres plegables en torno al lecho de su señor. La presencia de Francisco I se siente por todas partes. El despacho del rey, adyacente a la alcoba, fue concebido para ofrecerle un lugar de reposo, lejos del bullicio de la corte. El techo, delicadamente trabajado, lleva su inicial, la F, y su tótem, la salamandra. La pasión del monarca por la arquitectura no se limitó a Chambord. De hecho, ningún otro rey francés construyó tantos castillos como él. Pero fue en Chambord donde su idea de un renacimiento francés alcanzó su apogeo. Aquí, Francisco I no escatimó ni dinero ni esfuerzos y se permitió todos los caprichos arquitectónicos que quiso. Por muchas razones, Chambord es tan poco práctico como bello. Es evidente que no se diseñó pensando en la comodidad de los criados. No se construyó ninguna cocina permanente, ya que el castillo quedaba vacío todo el año, salvo 1 o 2 semanas. Los sirvientes tenían que cocinar en chimeneas de la planta baja y luego llevar la comida, subiendo escaleras y recorriendo enormes pasillos hasta llegar a los aposentos reales. Lo más frecuente era que el plato llegase frío a la mesa. Por eso, junto a cada estancia principal se pusieron unos fogones, conocidos como potage, palabra francesa que significa sopa para recalentar la comida. El mejor momento de Chambord, y tal vez el único triunfo verdadero de Francisco I sobre su rival, Carlos V de Alemania, llegó en 1539. Durante una de las breves treguas entre ambos, el rey galo ofreció una recepción de 1 semana a su gran enemigo. Se cuenta que allá donde fuese el emperador, su llegada era precedida por miríadas de jóvenes damas que arrojaban pétalos de rosa a su paso. El castillo dejó una impresión muy favorable en Carlos V, quien dijo que Chambord y sus ornamentos eran una síntesis de todo lo que puede conseguir el esfuerzo de un ser humano. Durante aquellas visitas reales, el día entero se dedicaba a la caza. Según la tradición, las extraordinarias terrazas de Chambord se construyeron para que las damas de la corte pudieran observar las cacerías y admirar el valor de sus señores. Aunque lo más probable es que sea otra huella de Leonardo da Vinci. Están pensadas como mirador perfecto, un balcón para contemplar el bosque de quiméricas siluetas que se alza en el nivel superior. Las noches de Chambord se dedicaban a los banquetes y a los juegos. Los invitados se congregaban en la escalera de espiral y su entorno, entre griteríos y cuchicheos. En la segunda planta de la torre, la música y los bailes llenaban las estancias que nacían de la escalera. En las grandes veladas de baile celebradas aquí, Chambord parecía el palacio de un personaje de una novela española de caballerías del siglo XIV.
Las extravagantes siluetas de Chambord podían haber surgido directamente de un manuscrito iluminado medieval. Captan el aire romántico de una época pasajera que Francisco I, el gran mecenas renacentista, nunca dejó de celebrar. Su muerte, en 1547, marcó el final de la Edad de Oro del Valle del Loire. La familia real se trasladó a París para estar más cerca del centro político de Francia. Durante la mayor parte de los 4 siglos siguientes, Chambord se quedó vacío con su fabulosa belleza y prácticamente inhabitable. De vez en cuando, algún que otro propietario o invitado importante habitaron el castillo temporalmente y cada uno dejó su huella, así que gran parte del ambiente renacentista del edificio se perdió. Pero la escalera central y las galerías que la rodean permanecieron intactas, sin perder jamás ni encanto ni misterio. La doble espiral de la escalera hace que sea el lugar favorito de los niños para jugar al escondite. La riqueza de los relieves convierte la escalera en uno de los mejores ejemplos franceses del Renacimiento. Periódicamente, Chambord ha dado muestras de abandono. Se han podido ver decoraciones rotas, techos con goteras y algunas paredes en estado ruinoso. Bajo el reinado de Luis XIV, Chambord renació. Al rey Sol le entusiasmaba este fabuloso edificio, un presagio arquitectónico de Versalles. Este monarca emprendió obras de restauración y construyó esta estancia en el centro de la torre, dejando el ala real deshabitada. Paneles de madera, cortinajes y suelo de parquet contribuyeron a hacer del castillo un edificio más cómodo. Siguiendo las nuevas tendencias de la corte, se añadieron pequeños cuartos para doncellas y sirvientes junto a algunas de las alcobas principales. Pero, una vez más, Chambord no se dejó domesticar. Aunque lo utilizaban de vez en cuando como residencia de caza para la familia real y sus íntimos, el castillo permaneció vacío la mayor parte del tiempo. Una de las pocas personas que intentó vivir aquí de forma permanente fue el mariscal de Sajonia, a quien Luis XV le había regalado el castillo tras su brillante victoria en la batalla de Fontenoy en 1745. El mariscal se instaló con todos los lujos y trajo consigo a los regimientos de caballería, que alojó en los edificios exteriores. Intentó resolver el problema de la calefacción instalando 4 enormes estufas de cerámica como esta, importadas de Alemania. El mariscal vivía por todo lo alto. Era un célebre mujeriego y se cuenta que en Chambord sedujo a la famosa actriz Madame Pavard. Cuando el mariscal de Sajonia murió, los cañones del patio principal, cumpliendo su última voluntad, dispararon una salva cada cuarto de hora durante 6 días seguidos. La construcción de Chambord no terminó nunca. Durante casi 500 años ha habido aquí, en algún momento u otro, artesanos y obreros trabajando. Hoy día todavía se sigue restaurando el castillo con la misma dedicación artesanal que se aplicaba bajo los vigilantes ojos de Francisco I. Una vez colocadas las piedras en su lugar, los escultores cincelan los magníficos detalles. Solo para hacer esta F harán falta 3 días de trabajo. Después de las numerosas restauraciones, todavía quedan algunas de las piedras originales.
Esta data de 1533. Esta es la segunda gran restauración de la linterna que corona la escalera central. Durante la primera restauración, que tuvo lugar en el siglo XVIII, los constructores retiraron casi toda la estructura original y la pusieron a resguardo del mal tiempo en una estancia que hay bajo los aposentos reales. Hoy sigue allí. Ahora, Chambord es un tesoro nacional, una meca turística y una impresionante reserva de caza para los presidentes de la República Francesa y sus privilegiados huéspedes. En cierta manera, pese al tiempo, Chambord sigue suspendido en una trascendental encrucijada de la historia, una época en la que el romance y la superstición de la Edad Media abrían paso a la racionalidad del Renacimiento. En este sentido, es un reflejo perfecto del joven idealista que lo mandó construir. En el corazón del gran bosque permanece la visión mágica de un hombre que fue, al mismo tiempo, caballero medieval y rey filósofo renacentista. Chambord.